bienvenidos a la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Eugenio Guerrero López. Eh, Me voy a permitir solicitarles que pongan sus teléfonos en modo de vibrar para no interrumpir la sesión. En esta ocasión contamos con el doctor Roberto Lara Chagoyán, con una conferencia que se denomina Argumentación Jurídica y Derechos Humanos, y de quien me voy a permitir leer una breve currícula. Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, investigador colaborador de la Universidad de Alicante, profesor de asignatura en la Universidad de Guanajuato, en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal y miembro de la Secretaría de Redacción y Sonomía. Entre sus muchas publicaciones se cuenta con el concepto de sanción en la teoría de contemporánea del derecho, la interpretación directa de la Constitución, un análisis teórico, ensayos en homenaje a Rolando Tamayo y Salmorán, el principio de universalidad en el razonamiento jurídico, autonomía e independencia de los poderes judiciales locales, un caso paradigmático, argumentación e investigación en derecho, argumentación y ética judicial. Ha sido docente de la Universidad Iberoamericana, además se ha desempeñado como director de la revista del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, coordinador de educación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y asesor jurídico del Instituto Federal Electoral. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha sido secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Penal y Civil con el ministro José Ramón Cosío, y actualmente es el director general del Centro de Estudios Constitucionales. Vamos a darle un fuerte aplauso, la bienvenida y la voz al doctor Lara Chagoyán. Gracias, doctor. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco al director las palabras de presentación, de introducción a este lugar. Siempre me siento honrado sobre todo por la presencia de todos ustedes en una tarde calurosa como la de hoy. Y vamos a tratar de sacar provecho del rato que vamos a estar aquí platicando. Mi intención es mostrarles unos esbozos de un trabajo de investigación que estoy realizando para discutirlo con ustedes, ¿no? Me interesa mucho que podamos participar, que ustedes puedan hacerme preguntas. Por eso voy a tratar de ser lo más breve posible para tener un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, les cuento cuál es mi propósito. El propósito de esta charla es buscar una conexión entre la teoría de la argumentación jurídica, que como todos y todas sabemos está de moda, está en auge en Iberoamérica, sobre todo en esos países latinoamericanos, más que en Europa, en los Estados Unidos. Y además tenemos una reforma relativamente reciente, 2011, de derechos humanos, muy importante a nivel constitucional y a nivel de la cultura jurídica de nuestro país. Por lo tanto, mi pregunta central de este proyecto de investigación es cómo unir, cómo hacer un puente entre esas dos cuestiones tan importantes. Las teorías o la teoría, porque son varias, de la argumentación jurídica y las concepciones de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces voy a tratar de hacer primero un planteamiento general, después habría que responder a la pregunta primero de a qué me voy a referir con argumentación jurídica, qué teoría de la argumentación jurídica voy a adoptar o pienso presentar con ustedes. En segundo lugar también, qué concepción de los derechos humanos, ¿no? Porque hay muchas concepciones de los derechos humanos y para esto hay que ver qué demanda la Constitución actualmente, qué demanda el orden internacional y qué errores estamos cometiendo los mexicanos, los juristas mexicanos, tanto teóricos como prácticos, a la hora de estar hablando de derechos humanos después de la reforma. Y finalmente, en el número 4, voy a tratar de hacer la conexión, ¿no? Una teoría integradora en la que se pueda hablar de un concepto, de un modelo de argumentación acorde con una concepción de los derechos humanos que se adapte a nuestra reforma constitucional y a las nuevas prácticas internacionales. Bueno, para empezar con el primer punto, el planteamiento, habría que ponernos en contexto. No voy a ocupar mucho tiempo, se los prometo. El contexto de nuestra reforma de 2011 tan importante, tan vista, tan platicada en conferencias, tan trillada ya por muchos autores y por muchos teóricos y prácticos del derecho, pero que sigue dando mucho de qué hablar nuestra reforma, ¿no? Para bien y para mal.
hay quienes consideran, entre ellos estoy yo, que la reforma de alguna manera viene de forma inoportuna, ¿no? Era un tanto innecesaria porque se podían hacer prácticas, ya se hacían prácticas en este sentido de los derechos humanos a nivel internacional en México, pero por otro lado vino a acelerar un proceso cultural, un proceso de cambio que todavía no estaba asentado en nuestro país. Entonces el abogado clásico, el abogado que ahorita veo muchos de mi edad o mayores que yo, sobre todo nosotros que venimos de otra formación más clásica, más conservadora, digámoslo así, pues nos está costando trabajo entender muchos de los cambios de la reforma constitucional. Nos está costando trabajo engranar la reforma con el juicio de amparo, por ejemplo, o con el nuevo juicio de amparo, ¿de acuerdo? El nuevo modelo de justicia penal en México. Todos estos cambios han sido demasiado acelerados y han llegado de manera muy abrupta, porque creo yo, y voy a tratar de decirlo un poco más adelante, no estábamos listos. No porque no tuviéramos capacidad, ojo, porque luego la gente se confunde. No es que nosotros seamos menos que los colombianos o los españoles o los argentinos o los chilenos, no. Es que nosotros tenemos la capacidad la misma o mejor que ellos, hay de todo desde luego, pero no estábamos preparados en la infraestructura, tanto jurídica, a nivel legislativo, a nivel de reformas, como educativa, como de formación en las universidades. ¿Me explico? Entonces, de pronto, los abogados de hoy nos encontramos con unos modelos interpretativos y argumentativos que chocan frontalmente con nuestra tradición jurídica, con nuestra forma de entender el fenómeno jurídico. Y ahí es donde vienen los problemas, porque o bien dejamos la reforma como papel mojado, o bien damos unos acelerones a veces que desdibujan el sentido de lo jurídico. ¿Me explico? Que desnaturalizan el derecho. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, por eso es importante que nos pongamos, como decía yo, en contexto de nuestra reforma. Voy a hablar de la reforma un poquito repasando algunos de los conceptos que me interesa destacar esta tarde. Después ya hablaré del paradigma llamado así, paradigma de los derechos humanos o de la teoría del derecho y de los derechos humanos y las necesidades operativas y pedagógicas que necesitamos atender. Bueno, puse en rojo algunos de los conceptos de la reforma del artículo 1 constitucional que me interesa destacar. Uno de los primeros llamados de atención que vamos a tener es eso que ahora muchos autores, muchos abogados dicen, antes eran las garantías y ahora son los derechos. Como se tratara de una cuestión estrictamente de palabras. Vamos a ver que no es una cuestión solamente de palabras, vamos a ver que esto tiene un sentido de fondo y vamos a ver si estábamos listos para este cambio de fondo, ¿no? Si fue mejor o peor. Porque no se trata simplemente de sustituir con una especie de buscador del Word y decir, a ver, ahí donde diga garantías, pues que se ponga derechos humanos, ¿no? Hay quien dice que desaparecieron las garantías, nada más falso que eso, véanlo, ahí dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, hasta ahí vamos bien, reconocidos en la Constitución y en los tratados, y dice, así como de las garantías para su protección, de modo que las garantías no han desaparecido. ¿Me explicó? Es decir, los derechos sin una debida garantía no sirven para nada, son declaraciones solamente de principios o de valores, pero los derechos garantizados son aquellos que pueden reclamarse ante un tribunal, que pueden hacerse efectivos ante ciertas instancias, ciertas autoridades, por eso están garantizados. Quiero adelantar algo que decía el propio maestro Fixamudio, cuando se hablaba de garantías antes en el juicio de amparo, o del maestro Burgoa. ¿Cuáles eran las garantías individuales con relación a los derechos humanos? ¿No era lo mismo? No, es una cuestión de género y especie, al estilo de Aristóteles, ¿no? Es decir, todas las garantías individuales de antaño eran derechos, pero no todos los derechos eran garantías. Así de sencillo. ¿Sí me explico? Porque aquellos derechos que no estaban garantizados por el juicio de amparo no dejaban de ser derechos, pero no se podían llamar garantías. ¿Sí? Garantías individuales eran aquellos derechos garantizables por el amparo. Por otros juicios no, solo por el amparo, por ese medio de control que tenemos desde el siglo XIX en nuestro país. Entonces, si ahorita decimos, ya no hay garantías individuales, sino derechos humanos, ¿qué riesgo conceptual corremos? Bueno, corremos el riesgo de confundir
el género con la especie. ¿Sí me explico? Porque yo puedo contestarme ahorita mismo que si yo tengo derecho a vivienda digna. Sí, sí tengo derecho a vivienda digna, ¿no? Y siempre lo he tenido también antes de la reforma. Pero yo puedo ir al juicio de amparo a accionar ante una autoridad judicial de amparo para pedirme una casa que no tengo. No puedo. ¿Dejo de tener un derecho a la vivienda? No, pero es un derecho no garantizable. Entonces, por lo menos antes, y no es que yo me quiera quedar con el pasado, pero antes era sencilla la distinción conceptual. Decíamos, claro que usted tiene derecho a la vivienda digna, pero no tiene una garantía individual a la vivienda. No la puede ir a pedir al amparo. Entonces eso ahora permite que mucha gente se descorazone, se desilusione, porque dicen, pues no, que los derechos humanos son para todos. A ver, yo quiero una casa. Sí, señor, pero el amparo no le va a dar una casa. ¿Me explico? Entonces ahí ganamos prestigio, ganamos, se supone que algunos autores, sobre todo los que son expertos en derechos humanos, hablan de un triunfo. Es que ya no, salimos de las garantías y entramos al mundo de los derechos, con una especie de triunfalismo, ¿no? Pues no, no está el triunfalismo, porque no entender el contenido de los conceptos a veces nos permite cometer ese tipo de errores conceptuales y decir, ay, ya avanzamos. La pregunta retórica es, ¿avanzamos? ¿Realmente avanzamos al haberle llamado derechos humanos a todo? ¿Qué era mejor? Bueno, quizás alguien nos puede decir, mira, las palabras solamente son convenciones lingüísticas, pero las convenciones lingüísticas cumplen una función social también y pedagógica. Antes era menos difícil confundir a la gente, ahora es más fácil confundirla, ilusionarla con la idea de los derechos como si esto fuera una feria. ¿Me explico? Segunda llamada de atención, restricciones, claro. Eso seguramente han oído ustedes ya miles de conferencias y ha habido libros, han corrido ríos de tinta acerca de las famosas restricciones a los derechos que la Corte reconoció ya como que priman sobre algunos contenidos de derechos humanos en tratados y en instrumentos internacionales. Es decir, que si la famosa contradicción tesis 293, lo que vino a decir el Pleno de la Suprema Corte fue que si hay una restricción a un derecho en el texto constitucional, debe prevalecer sobre un derecho expresado, contenido en un instrumento internacional. ¿Me explico? Porque se le da pues una jerarquía superior al texto constitucional que a los tratados. Con lo cual, estamos contradiciendo eso que ustedes tienen a la vista. Porque ahí dice otra cosa. El constituyente no dice que está primero la Constitución. Dice que los derechos son iguales, ¿no? En un lado o en otro. Las restricciones se colaron porque vienen del texto viejo. Y las restricciones, con todo respeto lo digo, no eran parte de la litis, de la contradicción de tesis 293. No eran parte nadie alegó que las contradicciones ahí estaban. Eso fue pues una cuestión de obiter dicta que salió en la discusión del Tribunal Pleno y los ministros, la mayoría de ellos, optaron por darle un cierto cuidado al principio de supremacía constitucional y pensaron que lo más adecuado para que prevaleciera la supremacía de la Constitución era respetar la letra. Desde el punto de vista interpretativo, ¿está bien? ¿Fue correcto? Uno puede decir formalmente, sí, no, o sea, no está prohibido ni están violando nada. Es una lectura posible de la Constitución, sí. Pero es una lectura acorde al propio principio pro persona que está más adelante. Como que no, ¿verdad? Porque si fuera pro persona, entonces, que lo dice la propia Constitución, que es el otro gran problema, entonces la interpretación más acorde a este principio, es decir, la interpretación que podía beneficiar más a las personas en términos de derechos sería la de que los derechos valen igual estando en la Constitución o estando en tratados internacionales y que más bien cuando haya un conflicto debía preferirse aquel que proteja más a la persona, esté donde esté. ¿Sí me explico? Si los ministros dijeron que si había restricciones había que respetar las restricciones, entonces parece que no está siendo muy pro persona, que digamos la interpretación. Pero bueno, esa es una discusión que ahorita nos tiene a nosotros, a toda la comunidad jurídica preocupada. Y bueno, el pro persona. ¿Qué es el pro persona? Vamos a verlo más adelante, ahorita solamente lo estoy planteando, pero para algunos se ha supuesto, malamente, una especie de boleto
al todo se vale, ¿no? Como pro persona se invoca sobre todo por los que pierden un litigio, o por los que van perdiendo, ¿no? O por los que no son técnicos o buenos abogados, o que no hacen su chamba, o que se duermen a la hora del recurso o de la promoción. Y pro persona, pues sí, llegué tarde 15 días al tribunal, pero pues pro persona, admítemelo, ¿no? Sí, sí, no, me faltan 4 pruebas, pero pro persona. Se está desdibujando ahí, a mí me preocupa eso. Y por otro lado, el pro persona se está utilizando casi para cualquier cosa. Vamos a ver que el pro persona va a ser un criterio valorativo. Vamos a ver que es un criterio de interpretación, pero es un criterio valorativo, no descriptivo. Y va a ser un criterio que les voy a proponer yo, una idea que yo tengo, de que en realidad se trata de una carga argumentativa para desempates en caso de ponderaciones. Lo vemos más adelante. Cuando hay una ponderación de empate, surge la necesidad de desempatar. Uno de los criterios de desempate es el pro persona. Pero eso quiere decir que primero tenemos que tener una ponderación. Si no, el pro persona no tiene sentido. ¿Se me explicó? Es un metaprincipio, no es un principio, ni menos un derecho. Hay gente que dice que el derecho pro persona, yo no entiendo, ¿derecho pro persona? ¿Qué es eso? Es un principio interpretativo, es una regla para los tribunales, es una regla para los jueces, para las autoridades, ¿sí? Es una regla de desempate, una regla de comportamiento argumental, pero lo vamos a ver con más calma. Bueno, el siguiente párrafo lo que nos habla es de las obligaciones de las autoridades que surgen, las nuevas obligaciones como promover, respetar, proteger, garantizar los derechos. ¿De acuerdo? Que eso viene del modelo interamericano, lo sabemos. Y por supuesto, aplicarlos de conformidad con otros principios. Por eso el pro persona no está aislado, el pro persona se tiene que conjugar con la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos. Entonces, la tarea de esta reforma no es nada sencilla, es para hacer una tesis, ¿no?, de interpretación. ¿Cómo conjugamos tantas obligaciones y tantas vertientes interpretativas y argumentativas en estos 2 párrafos del primero constitucional? No es una tarea sencilla y supone pues un listón muy alto para los juristas, sobre todo para los que operan con el derecho, porque los profesores podemos decir misa, pero los jueces, los magistrados, los fiscales, los ministerios públicos, ¿de acuerdo? Ellos que tienen la obligación constitucional de resolver las causas o los problemas que se les someten a su consideración, tienen que resolver y operar respetando este difícil texto constitucional, este entramado, este pequeño subsistema de principios interpretativos que marca el nuevo artículo primero constitucional. Con esto, simplemente con este planteamiento, quiero dejar claro en esta tarde con ustedes que la reforma no nada más es echar cohetes y reírnos y festejar el gran nuevo modelo garantista de los derechos. No, supone un trabajo intelectual, interpretativo, cultural, de cambio de punto de vista que antes no era necesario. ¿Me explico? No digo que sea malo, pero digo que vivíamos en un modelo anteriormente que no es que no tuviera este tipo de exigencias, pero las tenía de manera implícita. Estaban más en principios interpretables. Ahora es explícito. Y ahora tenemos muchas más problemas operativos directos que antes. ¿Me explico? Antes el propio ministro, juez, magistrado, podía hacer su interpretación dentro de principios más abstractos que estaban en la propia Constitución. Ahora son casi reglas, ¿sí? Ustedes saben que entre una regla y un principio hay una diferencia notable, porque la regla no te permite movimiento, es todo o nada, es la haces o no la haces. Ahí como está en la Constitución, es lo que dice el texto. Los principios son abstractos, son interpretables, permiten más maniobra, más facilidad de maniobra, ¿no? Muy bien. ¿Qué implicaciones tiene esta reforma? Para ir agotando este planteamiento, necesitamos un cambio conceptual, eso que ya les anunciaba de qué es esto de derechos humanos, garantías individuales, derechos fundamentales y derechos constitucionales. ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿En qué son diferentes? ¿Qué es mejor? ¿Cuál es mejor que cuál? ¿Qué sugerimos nosotros como profesores utilizar? ¿Qué manda el texto constitucional? ¿Qué dice la tradición continental europea? ¿Qué dice la tradición latinoamericana, mexicana latinoamericana, que aquí empezó, por cierto,
el famoso derecho procesal constitucional, ¿de acuerdo? Que en Europa le llaman justicia constitucional, y a la latinoamericana somos distintos, ¿no? Entonces, todo eso tiene implicaciones que vamos ahorita a tratar de regresar a ellas. Segundo, la importancia de las teorías de los derechos humanos. ¿Qué teoría de los derechos humanos? Cualquier teoría, ¿no? ¿Cualquiera? ¿Las teorías han dicho siempre lo mismo sobre los derechos humanos? No. Vamos a ver que desde la Revolución Francesa para acá ha llovido mucho y ha habido muchos cambios en la concepción filosófica de los derechos humanos. Lo que sí tenemos que tener claro es cuáles son las etapas que se van superando a nivel teórico. Y hay autores, que lo digo con el mayor de los respetos, se han quedado en el siglo XVII. Y están hablando de los derechos del hombre y del ciudadano de Francia, ahorita en el siglo XXI. Y si uno se pone a pensar bien, esos derechos eran burgueses, individualistas, ultraliberales. ¿Me explico? No sociales, ni colectivos, ni cabían los indígenas, ni cabían los grupos desaventajados, ni la pobreza, ni la desigualdad, ni el derecho de las mujeres, ni nada de eso. Si nos quedamos en el siglo XVII, siglo XVII. ¿Sí que era mejor que el absolutismo europeo? Sí. ¿Y que era mejor que el feudalismo? Sí. ¿Del despotismo ilustrado? Sí. Pero era del hombre blanco, rico, propietario, ganadero. ¿Sí me explico? No de la mujer, ni de los niños, ni de los indígenas, ni de los grupos. ¿Queremos un modelo de derechos del siglo XVII? Entonces, cuidado cuando hablamos de los derechos humanos, qué tipo de concepción vamos a mencionar. Les voy a contar hoy varias, cuatro modelos para que ustedes me digan, ¿no? El principio por persona, ya dije como criterio valorativo, y la titularidad de los derechos. ¿Quién es titular de los derechos? ¿Qué significa que una persona es titular de un derecho? Ahí vamos a ver un problema que la Corte resolvió, desde mi punto de vista mal, con todo respeto lo digo, a la hora de decir que las personas morales tienen derechos humanos, ¿no? Con lo cual me parece un despropósito, pero voy a regresar a él. Empezamos entonces con el número 2. Eso fue el planteamiento general, voy a tratar de cerrarlo. ¿Por qué es importante la conexión entre argumentación y derechos humanos? Porque la reforma de derechos humanos ha traído muchas implicaciones relevantes que nos deben preocupar como juristas teóricos y prácticos. Y que si no resolvemos esas tensiones, esas cuestiones, no podemos avanzar. O avanzaremos de forma naif, es decir, de forma un tanto ingenua. Tenemos una reforma muy bonita, ya somos europeos, ya somos gringos. Y no pasa nada y las cosas empeoran, hay más desigualdad que antes, hay más pobreza. ¿Me explico? Hay menos desarrollo económico. Entonces tenemos que tener conciencia de las implicaciones concretas de cada reforma. ¿Qué concepción de la argumentación jurídica? Bueno, algunos que me han oído en este foro hablar, pues yo voy a tratar de explicar la de Manuel Atienza, que es una de las más conocidas y más extendidas a nivel iberoamericano por lo menos. Pero sin duda es el autor en castellano más influyente en esta materia del mundo, sin duda. Bueno, Manuel Atienza habla de la argumentación jurídica no solo como una técnica, no solo como un conjunto de técnicas de pensamiento, de razonamiento de los abogados, sino habla como una nueva concepción del derecho, como una nueva teoría del derecho. Y lo explica a partir de una metáfora que voy a tratar de hacerles a ustedes, de contarles a ustedes, porque es una metáfora ilustrativa, doméstica, que creo que a todos, aún los no juristas, lo podemos entender, ¿no? Precisamente por lo metafórico de los temas. A ver, Manuel Atienza dice que el derecho es como si fuera un edificio, ¿de acuerdo? Que va a ser construido, o que ha sido en la historia construido por tres tipos de arquitectos. Un arquitecto que le vamos a llamar enfoque valorativo, que por ahí está, está hasta abajo, el enfoque valorativo del derecho, que es un arquitecto que representa el justnaturalismo racionalista, ¿no? El justnaturalismo estuvo presente en el mundo occidental desde prácticamente el siglo IV a.C. hasta el siglo XVII y XVIII, ¿no? Bueno, hasta la fecha, hay algunos autores que todavía hablan de un neo-justnaturalismo. Todo el mundo entiende lo que es el justnaturalismo, no me voy a quedar en ello, pero quiero solamente destacarles que si hablamos de la metáfora, el arquitecto justnaturalista estaría pensando en un edificio perfecto, absolutamente puro, natural, como el derecho natural, ¿no? Justo, etéreo, sin principio, sin fin, muy cercano a la idea de Dios, o de la ciudad de Dios de San Agustín. El edificio perfecto, el derecho justo, el derecho, ¿no?,
un derecho irreal, que ni siquiera es humano, es del otro mundo, es natural, ¿de acuerdo? Ese es el primer arquitecto y el derecho fue construido durante siglos por ese arquitecto, así se pensaba que era el derecho. Luego viene el positivismo jurídico, vino otro, bueno, pero ¿qué le pasaba a nuestro primer arquitecto? Que se preocupaba tanto por la belleza del edificio, y aquí por belleza quiero hablar de valores, se preocupaba tanto que descuidaba la parte estructural del edificio, que descuidaba los cimientos, los pilares, la estructura. De modo que si el edificio, si soplaba un viento muy fuerte o había una inundación como la que hubo el otro sábado, pues se lo llevaba la corriente, ¿no? Al edificio, precioso pero de papel, y pues se lo llevaba, así como Plaza Mayor, ¿no? Muy bonito, pero se lo cargó el agua, ¿no? Bueno, este arquitecto se preocupó tanto por la belleza que descuidó la estructura. Luego viene el positivismo jurídico y cometió el error inverso. Ya no se preocupó por la belleza, es decir, por los valores, pero se preocupó por ponerle cimientos, hierro, vigas, etcétera, para que cualquier viento, inundación, temblor no lo tirara. Ese maravilloso avance, porque fue un avance, se llama cadena de validez, y la conocimos bien nosotros los abogados que estudiamos en esta generación con Hans Kelsen, ¿cierto? Hans Kelsen nos habló de la pirámide del derecho, de esa cadena de validez que hace que el derecho no se caiga. Inclusive, aunque Kelsen no hablaba de pirámides, pero sí hablaba de un sistema escalonado de fuentes, como las pirámides, y eso es muy mexicano, pues una pirámide está muy complicado que se caiga. Se cae más fácil un edificio que una pirámide, porque la base de la pirámide es mayor que todo el edificio. La base geométricamente hace que descanse y que tenga más resistencia una pirámide. ¿Se acuerdan? O sea, así está el derecho para los positivistas. Un derecho que no se cae, que la cadena de validez está desde la norma fundamental hasta el último reglamento o sentencia ejecutoriada. Ese es el derecho, fuerte, que no se cae, la validez. Pero descuidó la belleza. Quizás la pirámide estaba fea, ¿no? Quizás no tenía un buen acabado, quizás era de lodo, quizás, me explico, ¿no? Estéticamente no daba para mucho esta pirámide. Es decir, el derecho podía ser injusto. Recuerden el derecho nazi, por ejemplo. Era derecho, el derecho del Tercer Reich en los años 30. Sí, era derecho, pero era un derecho manifiestamente injusto. Pero para el positivismo cumplía con lo que tenía que tener el derecho, ¿no? Aunque fuera injusto. Entonces, por eso digo que cometió el error contrario al otro arquitecto. Nuestro arquitecto estructuralista del primer cuadrito, enfoque estructural, donde dice norma, se preocupó por el ladrillo esencial del edificio, por la validez jurídica de las normas, pero no se preocupó por la estética, es decir, por los valores. Bueno, luego después de la Segunda Guerra Mundial, vino otro arquitecto, representado por la escuela de Bobbio, de Norberto Bobbio, con el famoso funcionalismo. Y el arquitecto dijo, a ver, está bien, ya cometieron errores, los otros dos no lo voy a cometer yo. Uno se preocupó porque no se cayera, el otro se preocupó por la belleza. Pero nadie se preocupó porque sirviera el edificio. Para que sirva, ¿no? O sea, para que sea útil a la sociedad. El mejor derecho o el único derecho válido para el funcionalismo de Bobbio es un derecho eficaz. Un derecho que verdaderamente cumpla con la función para lo que fue creado. Que haga pervivir la subsistencia de los seres humanos en armonía. Que haga que convivamos sin demasiados conflictos o que se resuelvan nuestros conflictos eficazmente. Que las personas tengan más bienes cada vez, que las personas se eduquen, que las personas se sientan seguras en su casa o en la calle, de que no van a ser asaltadas, robadas, etcétera. ¿Me explico? Que realmente el derecho nos haga iguales o nos haga un poco más iguales o nos permite el acceso a los bienes públicos y los bienes privados, a que nos desarrollemos mejor como personas. Es decir, un arquitecto más preocupado por el aire acondicionado, por las salidas de emergencia, por las escaleras del edificio, porque el edificio sirva para algo, funcione, ¿me explico? Pero nuestro arquitecto 3, el funcionalista, también descuidó las otras dos cuestiones. No le importó la estética y tampoco le importó la estructura. De modo que tenemos 3 arquitectos que cada uno tuvo un gran acierto con relación a los otros dos, pero tuvo los 2 defectos que representan los beneficios de los otros 2. ¿Me explico? El arquitecto estructuralista
no se preocupa por los valores del derecho ni por la eficacia del derecho. El arquitecto del enfoque valorativo se preocupa por los valores, pero no por la estructura ni por la función. Y el funcionalista por la función, pero no por los valores ni por la estructura. De modo que Manuel Atienza, de manera, sí, ambiciosa, pero me parece que por eso es una teoría, es una concepción nueva del derecho, busca un cuarto enfoque que le llama enfoque instrumental o enfoque argumentativo del derecho. Y él dice, el enfoque argumentativo del derecho va a ser una concepción que supere armónicamente, o más bien que amalgame, que conjunte, que reúna las tres grandes cualidades de los otros tres modelos. El derecho como argumentación de Atienza se preocupa por la estructura, porque no desprecia la validez, se preocupa por los valores del naturalismo y se preocupa por la función. Por eso esta teoría integradora de Manuel Atienza busca que el derecho se practique con respeto a las tres vertientes: a la estructural, porque un derecho sin validez no puede ser derecho; a la valorativa, porque un derecho sin valores es así como una flor sin aroma, ¿verdad? Es decir, ¿para qué hacemos el derecho? Porque nos preocupa preservar ciertos valores en la sociedad, ¿no? Ciertos valores de convivencia, ciertos valores de dignidad de las personas, de igualdad, de libertad. Por eso hacemos derecho, si no, sería esto una utopía y todos viviríamos felices. Pero como no es así, como vivimos en el conflicto, necesitamos que ese conflicto se resuelva con base en ciertos valores. Entonces el valor no puede faltar en el derecho, ¿sí? Claro que Atienza, no faltan los que le acusan, pero además como si eso fuera algo malo, ¿no? Le acusan de jus naturalista, como si fuera un pecado así. Digo, primero, Manuel Atienza no es un jus naturalista, ¿no? Pero tampoco es un positivista, precisamente por lo que está diciendo en su metáfora, porque él busca superar las tres cosas. Es un autor que ha inventado una nueva concepción que se llama el derecho como argumentación. Y si tiene tintes jus naturalistas, bueno, no es el primer autor no jus naturalista que los tiene. Hart, el famoso Hart inglés, Lionel Adolphus Hart, tiene una tesis siendo un positivista consumado, después de Kelsen el más importante, que dice que el derecho debe tener un contenido mínimo de derecho natural. Un contenido mínimo, ¿de acuerdo? Si no, no es derecho. Y por cierto, y por supuesto, la parte funcional, la parte de la eficacia. ¿De qué nos sirve un conjunto de normas jurídicas justas, válidas, si no sirven para nada? Yo pongo siempre el ejemplo de la inseguridad. ¿Nuestro Código Penal del Estado de Guanajuato está mal? No, revísenlo y verán. O sea, uno lo ve bajo los lentes del enfoque valorativo y uno dice, a ver, ¿hay normas injustas, discriminatorias? No, esencialmente están bien nuestras normas penales. Tienen validez, están bien realizadas por el legislador con las normas aplicables al caso. Para la legislación se votó por mayoría democrática. Sí, entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Es estructural? No. ¿Es valorativo? No. Pero de eficacia sí, porque por muchas normas penales que tengamos, los delitos aumentan, no disminuyen. La inseguridad crece, no disminuye, ¿cierto? Hay algo que, claro, no solo es culpa del derecho o de los operadores jurídicos, sino que es un problema más grande social, ¿de acuerdo? Un problema de desigualdad, un problema de falta de crecimiento económico, de falta de oportunidades, de falta de cultura, de falta de educación, etcétera. Pero bueno, el derecho, lo cierto es que no está cumpliendo con una función positiva de estar transformando o ayudando a transformar o ayudando a construir la igualdad, la seguridad, la libertad. Bueno, entonces ahí tenemos un problema de eficacia. Este es el modelo esencialmente, de manera resumida, súper resumida, de Manuel Atienza. Una concepción del derecho basada en la argumentación. Y bueno, ¿y qué tiene que ver la argumentación? Me dan ustedes aquí. Bueno, más dijiste que se juntan las tres, pero ¿cuál es la característica del arquitecto? El arquitecto proyecta el edificio y lo construye. El arquitecto se fija que funcione el edificio, ¿sí? Que esté bien diseñado, que sea estético, que encuadre en el entorno arquitectónico de la ciudad, que le funcionen todas sus ventilaciones, sus escaleras, sus accesos, etcétera, ¿de acuerdo? Y que siga siendo bonito y además que no se caiga. Todo eso tiene que vigilar el arquitecto del derecho como argumentación. Para Manuel Atienza, el tipo de juez o el tipo de abogado, conforme al nuevo modelo, es lo que algunos autores llaman, autores como estos, llaman avance del Estado constitucional.
que empieza en los años 70 del siglo XX, o el famoso constitucionalismo o neoconstitucionalismo, tiene muchos nombres, ¿no? Eso es para otra discusión. Pero esto que le llamamos constitucionalismo actualmente es lo mismo. Y Atienza es humilde ahí, dice, a ver, yo no inventé nada, yo así le llamo a mi teoría, pero coincide con la de Ronald Dworkin, el autor norteamericano, ya fallecido, que habló de los principios del derecho, que habló del juez Hércules, que habló del derecho como una práctica interpretativa, de Neil McCormick, el autor escocés, que hablaba de los tipos de problemas jurídicos que hay, entre otras muchas cosas, que habló de argumentación también, ¿de acuerdo? Robert Alexi, que está vivo, el gran Alexi, que es así como un rockstar, ¿no? Del derecho en la actualidad, en Latinoamérica, que cuando viene Alexi aquí tiembla la tierra y todo el mundo, es como si viniera Mick Jagger, ¿no? Es un grande del derecho actual. Inventó la ponderación o propuso en su tesis doctoral la idea de la ponderación de los principios y ha ayudado mucho, ha sido muy utilizado en Latinoamérica este autor alemán. Luego tenemos a Joseph Raz, el autor inglés que habla de las razones, que distinguió los tipos de razones y que ayudó a entender cómo las normas son razones para actuar. ¿Sí me explico? Entonces también él está inserto en este tipo de concepciones. O Carlos Nino, nuestro vecino argentino, ya fallecido también, que hablaba de cómo siendo positivista se puede incorporar el aspecto moral en el derecho. Nino habló de incorporar estos valores que hacían tanta falta en el positivismo clásico del siglo XIX y del siglo XX. Y Luigi Ferrajoli, otro rockstar, ¿no? El autor del garantismo penal, que nos ha ayudado a Latinoamérica y a Iberoamérica, pues en general, al mundo, a entender esta idea del garantismo, que no es otra cosa que conectar la teoría con la práctica. Y Ferrajoli además se considera positivista o postpositivista, ¿no? A él no le gusta la ponderación, pero sí habla de validez sustantiva y validez formal, y habla de una vertiente garantista de los derechos, y habla de la protección a las personas, y habla de la dignidad humana, etc. Entonces esta lista de autores, por ahí podemos sumar a Atienza, están preocupados en los últimos tiempos, por ir cambiando la mentalidad de los juristas, ¿sí? Por ir cambiando el modo de pensar, y que se resume en esta metáfora del edificio, por ir buscando un modelo de jurista que se corresponda con el enfoque instrumental del derecho, donde el derecho tiene que ser visto como eso, como un instrumento útil para resolver conflictos sociales y para construir igualdad, libertad, seguridad, ¿de acuerdo? No voy a repetir las características del modelo porque nos tardaría mucho. Si después hay tiempo en una de sus preguntas me regresaría, pero me quiero pasar al número 3, a la concepción de los derechos humanos. Yo me preguntaba retóricamente ahorita con ustedes si cualquier teoría de los derechos humanos vale. Lo que nosotros debíamos de responder desde mi punto de vista es que en todo caso, no todas valen, hay unas que no valen, ya adelanté que la del siglo XVII no vale ya, no sirve para nuestras necesidades actuales. Tiene que resultar coherente la que escojamos con la Constitución, que ya la vimos, el artículo 1, y con las prácticas internacionales actuales. Concretamente, para nuestro caso mexicano, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No podemos nosotros introducir una teoría de los derechos humanos que desconozca el contexto internacional en el que nos encontramos. Porque México forma parte del Pacto de San José, México forma parte del Sistema Interamericano, ha sido ya condenado por la Corte de Costa Rica, sabemos, ¿no? Y está obligado a cumplir con las resoluciones de Costa Rica. Ahí está el caso Radilla, está el caso de Campo Algodonero, ¿de acuerdo? Está el caso de Martín del Campo, aunque no llegó hasta la Corte, y pronto vienen más, 3 o 4 casos que vienen en camino ya, en el que nos van a condenar, ¿no? Y se me van algunos, por supuesto, las indígenas de Valentina y Inés y Valentina, en fin. Entonces, tenemos que buscar una teoría que cumpla estas dos funciones. Y por cierto, necesitamos un cambio conceptual. ¿Cómo le vamos a llamar a esto de los derechos humanos? ¿O a qué le llamamos derechos humanos y a qué le llamamos garantías y a qué le llamamos fundamentales y a qué le llamamos constitucionales? Bueno, empezamos con esta parte del cambio conceptual. Siglo XVII, derechos del hombre y del ciudadano. Ya adelanté que se trata de derechos de corte más bien ultraliberal,
de corte burgués, en los que en la Revolución Francesa se buscaba proteger los derechos del individuo frente al Estado, frente al rey, frente a la jerarquía, digamos, dinástica de los reyes, y se pensaba en el ser humano en lugar de en el monarca venido de Dios o de la dinastía o de la sangre, ¿no? Pero esa persona en la que se pensaba era un individuo que tenía cierto estatus en la sociedad. No cualquiera tenía derechos, pues. No eran universales. Aunque se llamaban universales, eran universales para esa clase, ¿me explico? Pero eran individualistas. No eran colectivos, ni extensos, ni se preocupaban por los que menos tenían, etcétera. Después viene la idea de los derechos humanos, que más o menos surgen o se derivan de los derechos del hombre y del ciudadano. Y derechos humanos trata de hablar de una ambición más universalizable que la primera, ¿no? Más amplia, pero también más abstracta, ¿de acuerdo? Se asocian más con la idea de la moral, inclusive algunos les llaman derechos morales. Luego hablamos de derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Bueno, aquellos derechos que están declarados, escritos, contenidos en un texto legal, en un texto constitucional especialmente, ¿no? Para distinguirlos de los que no están contemplados en un texto constitucional. De hecho, en Europa, en Alemania, en España, en Francia, qué sé yo, no van a ver ustedes la idea de los derechos humanos. Eso lo asocian más bien a la idea filosófica. Los derechos fundamentales son los derechos, perdónenme decirlo así, pero derechos jurídicos humanos. ¿Me explico? Los derechos que están juridificados, esos son los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Por eso hoy es un poco contraintuitivo pensar que en la Constitución dice derechos humanos. ¿Sí me explico? Para los clásicos, para los europeos les parece un poco chocante decir, pero ¿por qué están hablando de derechos humanos en la Constitución si en realidad son fundamentales? Bueno, porque nos pareció al constituyente, nos pareció más progresista, más ambicioso hablar de derechos humanos, pero es algo retórico. Y luego derechos constitucionales, bueno, con más propiedad todavía, son derechos que están contenidos en un texto constitucional. Porque los fundamentales a veces están en la Constitución y en las leyes fundamentales de los estados. Por ejemplo, en México se dan ciertas leyes generales, ¿cierto? Ahí puede haber derechos fundamentales. Pero los derechos constitucionales, pues solamente son los que están en la Constitución. Y después hablamos de las garantías individuales. Algo más acotado, ya dije, son derechos humanos que están garantizados por un medio de control. En este caso mexicano, nuestro juicio de amparo. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo este listado que acabamos de ver. Y vamos a profundizar un poquito más. Estas teorías del siglo XVI, XVII, son teorías de la filosofía racionalista, de los derechos del hombre. Por ejemplo, autores como Locke, ¿no? Que hablaban de este tipo de derechos individuales. Como dije yo, después evolucionan los derechos, la concepción de los derechos, y hablamos de una teoría como la de James Nickel, W. Nickel, que dice que más que hablar de derechos del siglo XVII y XVI, la declaración de los derechos o hablar de derechos humanos viene más de la guerra mundial, es mucho más reciente, no es del siglo XVII, es de los años 40 cuando termina la guerra, ¿sí? Entonces esta concepción de los derechos, para este autor, los derechos habían dejado de estar de moda durante mucho tiempo, durante todo el siglo XVIII, XIX y parte del XX, ya la efervescencia de los derechos de la Revolución Francesa ya no tenía mucho sentido, ¿no? Estaban medio en desuso y se hablaba de ellos solamente de manera filosófica. Pero después de que pierde los países del eje la guerra, después de los juicios de Nuremberg en Alemania, después de que castigan a los criminales de guerra nazis, el mundo se plantea otra concepción de los derechos y se firma otra declaración, otro pacto muy importante, ¿de acuerdo? El pacto de las Naciones Unidas, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Esta Declaración Universal ve a los derechos más igualitarios, menos individualistas que en el siglo XVII y más orientados al ámbito internacional. Antes no, antes se hablaba de cada estado adoptaba una idea de los derechos, Estados Unidos destacó en ese sentido, Francia, Alemania, pero ahora están hablando de comunidad de naciones. Después del terrible episodio de la Guerra Mundial o de las dos guerras mundiales, después del Holocausto nazi, se pusieron a pensar los autores o los filósofos en una concepción un poco más comunitaria, más global de los derechos, porque los países están conectados, ¿no? Y la guerra
y las comunicaciones y el avance tecnológico y científico lo demostró. Luego vemos una teoría como la de Samuel Moyn, ya en la década de los 70, ya cuando yo nací, imagínense, eso es ayer, ¿no? Prácticamente, donde este autor, Samuel Moyn, habla de la última utopía, y él dice, no, los derechos humanos no son ni de la guerra mundial, ni menos de la Revolución Francesa, son de la guerra de Vietnam, perdón que lo ponga así de brusco, pero sí, de las discusiones de los movimientos sociales en Estados Unidos, sobre todo, y en Europa Occidental, en Francia, por ejemplo, en México, con nuestro movimiento del 68, ¿sí? Con la matanza del 2 de octubre, con esta protesta social de los años 60, 70, se vuelve a poner de moda la discusión sobre qué son los derechos humanos. Y otra vez, dicen este autor, ya no son los de la guerra mundial, no son los de la Alemania nazi, los de reivindicar los derechos de los judíos, son los derechos sociales de discriminación, de desigualdad, que sobre todo viven los países llamados en la Guerra Fría del tercer mundo, o por nuestro presidente Echeverría como países no alineados, ¿no? ¿Me explico? Ese tipo de países oprimidos que estaban entre las dos grandes potencias mundiales de aquel tiempo, Estados Unidos y la Unión Soviética y sus satélites que cada uno tenía, pues había una serie de países no alineados tercermundistas, que no es que lo hayamos dejado de ser, pero que han sido eternamente las víctimas de estas dos grandes, o de las grandes potencias mundiales económicas. Entonces, ese tipo de derechos surge la discusión precisamente por la guerra de Vietnam, por la discusión de los derechos civiles en Estados Unidos, por este movimiento pacifista de los años 60 y 70, ¿de acuerdo? Luego tenemos otras teorías, la teoría de corte del bienestarismo o del welfare state, ¿no? El welfare state, que se puede traducir en español como el estado del bienestar, viene un poco más con las ideas de John Rawls, este gran autor norteamericano, también ya fallecido, que escribió un libro muy famoso que se llamaba Teoría de la Justicia. Y John Rawls habla de una concepción todavía más acabada de los derechos que las anteriores, pero con características que llaman la atención. Ven ustedes, dice, los derechos humanos no son cualquier cosa, no son todas las listas enormes que sacan por ahí, sino son aquellos que permiten la invasión armada de un país porque está violando masivamente derechos humanos. ¿Se explicó? Esos son los únicos derechos humanos que nos deben importar, dice John Rawls. Aquellos que permiten hacer una excepción a la soberanía de los estados. Claramente es una visión muy liberal y muy, como les digo, muy norteamericana, porque ya ven que los Estados Unidos no reconocen derechos sociales, no han firmado pactos de derechos sociales en el mundo, y ellos consideran que el tema de los derechos es una cuestión de cada país, ¿no? Pero que solamente cuando un país de veras se pase de la raya y viole sistemáticamente derechos, pues hay que invadirlo con los cascos azules, ¿sí?, de la ONU, y entonces imponer la democracia, como Estados Unidos fue el gendarme del mundo en todos estos años, ¿no? La Guerra Fría y posteriormente, y todavía, ahí estamos, Medio Oriente, ¿no? Entonces, para John Rawls, los únicos derechos admisibles son la vida, la libertad personal, la libertad de conciencia, el derecho a la propiedad personal y el derecho de igualdad, de trato ante la ley. O sea, un catálogo muy reducido, prácticamente 4 paquetitos de derechos que considera que si se lesionan, pues pueden admitir o pueden justificar una acción, una intervención armada de un país o de los países democráticos, de los buenos, sobre los malos, lo que eso signifique, ¿verdad? Por eso lo entrecomillo. Luego tenemos las teorías escépticas, no hay derechos humanos, no existen, son tonterías, ¿sí? Son cuentos chinos, son ilusiones, son moral pura, son filosofía, son religión, no sirve para nada. Esas teorías ni las voy a mencionar, ¿no? Pero hay teorías escépticas nihilistas de los derechos que dicen que no hay nada de esto. Luego tenemos la teoría de James Griffin en una obra que se llama Human Rights. Este autor es el primero que integra en su concepción los derechos individuales y los derechos sociales, ya un poco más de los derechos individuales anteriores, pero bajo un único valor, la autonomía. Este autor, ya mucho más acabado, se fijan, mucho más cercano a lo que necesitamos ahorita, pero basado en un solo valor, la autonomía. Y por último, la teoría de Carlos Santiago Nino, que es la que yo
me gusta más a mí, o la que ya conozco más y considero que lo original de Nino es que fue reuniendo en la concepción histórica de la filosofía del derecho lo más importante de las corrientes, y él trae, junto con Rodolfo Vázquez, que es un argentino mexicano, una concepción que muy parecida a la de Griffin, pero además de la autonomía, él suma la inviolabilidad, la dignidad de la persona y la igualdad. Es una corriente kantiana de los derechos humanos, ¿sí? Acuérdense de aquel filósofo alemán Kant, que hablaba del imperativo categórico, donde estaba la libertad, la igualdad y la fraternidad, o el principio de universalidad, el principio de dignidad y el principio de autonomía como centrales en la tesis de Kant. Bueno, este autor lo que nos dice es que los derechos humanos deben ser aquellos en los que el individuo pueda desarrollar su vida, su plan ideal de existencia, con el respeto de las autoridades y de los demás, de todas las personas, públicas y privadas, de estos 4 valores: autonomía, inviolabilidad, dignidad e igualdad. ¿Sí? Repasando tantito y sin afán de aburrirlos ni nada, Kant. ¿Qué decía Kant? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo justo para Kant? Pues un enunciado que cumpla con 3 características. Uno, que sea universalizable, principio de universalidad. ¿Se acuerdan? Es equivalente a la regla de oro de los orientales y que ha sido tratada en la filosofía de todo el mundo. No hagas a otro lo que no quieres para ti. Así de fácil. Kant lo dijo más sofisticadamente, dijo Kant: obra de tal forma que tu conducta se pueda tornar en una ley universal. ¿Quieres saber si esto es bueno? Piensa que es una ley universal. ¿Te gusta mentir? Imagínate que fuera obligatorio mentir para todos. ¿Te gustaría un mundo así? Pues no. Pues entonces mentir está mal. ¿Sí? Oye, y la piedad y ayudar a los demás y respetar la propiedad ajena y respetar, eso sí me gustaría. Pues es una ley universal. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Te gustaría que fuera un mundo así? Sí. Bueno, eso está bien para Kant. Universalidad. 2, dignidad. Nadie puede ser utilizado como un medio, porque todas las personas somos fines en sí mismos, no somos medios. De modo que la persona que es usada por otra, y hay muchos tipos de uso, ustedes que están aquí sentados y sentadas, no me dejarán mentir, pero no hablo nada más del esclavo negro que es latigueado así como en las películas, o actualmente que todavía hay esclavitud, no, pero también una persona que no depende de sí misma para hacer lo que le da su gana, a la persona que le tiene que pedir permiso a su marido o a su esposa para salir, o para gastar, o para viajar, eso la persona no está siendo autónoma, ni libre, ni independiente, ¿sí? Está viviendo la vida de otro, el plan de otro o de otra. ¿Me explico? No su plan. Quien no vive su propio plan de existencia no es autónomo ni es digno, porque presta uno su personalidad, sus decisiones, su vida a otra persona. Llámense hijos, padres, esposos, esposas, hermanos, ¿me explico? Jefes de la oficina. Todo tipo de relaciones humanas. Puede haber sistemas montados en el abuso, en el que se niega la dignidad de las personas y su autonomía, ¿sí? Entonces, esa imagen que todos hemos visto, de que ahora los chicos le llaman los godines, ¿no? Los famosos godines de oficina que están a las 11 de la noche trabajando ahí sin parar. Y no puedo salir, mano. Oye, pero no te quieres echar un tequila. Mira, ya son las 9 de la noche. No, yo tengo que trabajar, ¿no? Y así llevan toda su vida y duran 40 años laborales sin que jamás hubieran podido hacer algo más con su vida, ¿no? Y uno le pregunta: ¿y tú quieres eso en tu vida? ¿Así quisiste estar en una oficina metido oliendo a expediente toda tu vida? ¿No? Pues no, pero no había de otra. Bueno, el no había de otra es una explicación de lo que nos pasa, pero un análisis de fondo de derechos lo que habla es de una vida que no fue autónoma ni digna. El derecho tiene algo que ver ahí. Sí, el derecho, los sistemas jurídicos tendrían que ayudarnos a ganar eso. ¿Me explico? Tendría que haber normas. Miren, en México estamos locos, perdón, pero estamos locos. Yo tuve la oportunidad de vivir un poquito, un tiempo corto, pero por mis estudios, en Italia, cosa de 1 mes y medio. Y me sorprendía que la gente llegaba a las 9:30 de la mañana a la oficina a trabajar, a un centro de investigación donde yo estaba, en una universidad,
Y a la 1:30, 2 de la tarde se acaba. Y todo estaba cerrado además, en Génova. Y dice, bueno, y aquí la gente no trabaja. Y entendí que ahí pues la gente en la tarde vive su vida, ¿no? Trabajan mucho en la mañana y luego tienen la tarde, pero no hay nada abierto, no hay comercio ni restaurantes, ¿no? La gente se mete a su casa o se va a patinar a la playa, a un parque que hay ahí, y los empleados tampoco son empleados, van a su casa a descansar, ¿me explico? A lo mejor es una ciudad medio de hueva, si ustedes quieren, qué aburrido, pero la gente tiene una alta calidad de vida porque leen, hacen deporte, trabajan, juegan ajedrez, van con sus amigos, ¿sí me explico? Aquí parece que cuando uno quiere ir al cine, ¿a poco no? Lo ven como si fuera un delito. Oye, es miércoles, son las 7 de la tarde, ¿estás en el cine? Uy, pues, ¿dónde trabajas? Qué huevón. No sé, ¿me explico? Como que no nos cabe en la cabeza. Digo, yo mismo soy víctima de eso, yo trabajo muchísimo, por desgracia, ¿no? Pero porque no tenemos una cultura del trabajo, del martirologio, del esfuerzo, pensamos que mientras más sufrimos es mejor, ¿no? Terrible, que eso no nos hace unas personas autónomas ni dignas. Un ministro, que no voy a decir su nombre, ya no vive, que en paz descanse, pero a nosotros nos decía, cuando una vez me tocó trabajar con él, les pido, secretarios, que me echen la mano con estos proyectos, que nos dijeron que en un mes los tuviéramos, pero yo los quiero para la semana que viene, ¿no? Eran 20 y tantos proyectos, y éramos 3 secretarios. Oiga, pero si nos dieron todo ese tiempo los ministros, sí, pero es que yo lo quiero ya ahorita, porque además, o sea, desvélense, ya dormirán cuando vayan al cine, decía el ministro, duérmanse en el cine, o ya serán viejos para dormir, o ya se morirán ahorita no se debe de dormir, hay que trabajar. Entonces, a mí no me parece es un valor. Oye, pues, vete a dormir al cine, ¿no? Yo cuando voy al cine quiero ver la película, no quiero dormirme. ¿Me explico? O sea, la idea de este ministro era, duérmanse en el cine. Eso quiere decir, trabajen todo lo que puedan y cuando estén bien cansados, váyanse al cine para que descansen, ¿no? Pero eso no es vivir. O sea, si la vida es puro trabajo, pura oficina, pura corte, puro despacho, puro juzgado, me parece que no cumplimos lo que dice Kant, ¿no? O sea, no estamos desarrollándonos de ese modo. Por supuesto que si nos regresamos a la burguesía del siglo XVII, van a decir, claro, los señores, los ricos, que hacían esgrima de 9 a 10 y tenían 500 hectáreas de tierra por cada hijo y tenían esclavos y trabajadores, pues era muy fácil ser burgués. Pero no, se trata de buscar un punto medio entre la distribución de la riqueza, el crecimiento económico de corte capitalista del mercado, no hay de otra, pero con cierta regulación que piense en que se desarrolle económicamente un país y que también la gente disfrute de la vida, de la autonomía, de la igualdad, de la dignidad, ¿no? Y el último principio, bueno, ya lo dije, autonomía, dignidad y universalidad. Ahí están los 3 principios kantianos. Esa es la idea de los derechos humanos de Carlos Nino, ¿no? Y de Rodolfo Vázquez. Es una idea que le llaman ellos liberalismo igualitario. Liberalismo igualitario. Una corriente del pensamiento que busca en los individuos, en los hombres y las mujeres, en todas las personas de una sociedad, un crecimiento, digamos, obviamente no es ilusorio, en la mayor medida de lo posible, con un desarrollo y una regulación adecuada que nos permita un estatus de vida cercano a ese modelo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya respondimos las 2 primeras preguntas. ¿Qué concepción de la argumentación jurídica? La de Manuel Atienza, que habla de una concepción del derecho como argumentación. ¿Qué modelo de derechos humanos? Un modelo de liberalismo igualitario en el que se centre o que prevalezcan los valores de la autonomía, de la inviolabilidad, de la dignidad y de la igualdad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a integrar las 2 cosas. Una nueva teoría integradora. Lo voy a hacer a partir de 10 tesis y ya con esto termino, para sus preguntas y que podamos discutir. ¿Cómo argumentar en materia de derechos humanos? Sería la pregunta rectora. Bueno, primero, con la toma de conciencia de las implicaciones del nuevo paradigma de derechos humanos, de la interpretación constitucional, que yo lo puedo, bueno, yo no, sino autores como Atienza, etcétera, se puede traducir o se puede enunciar con esta frase. Entre el positivismo y el neoconstitucionalismo existe un enfoque argumentativo del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo del edificio, pero visto así, ¿no? El positivismo está superado, ya no permite, no se presta para los nuevos modelos de interpretación. El positivismo no admite ponderaciones, no admite principios, no admite valores.
Ya no sirve. Ahora, el neo